Tiene la palabra la presidenta de la comisión, asambleísta Irina Cabezas. Señor presidente, señores asambleístas, buenas tardes ya. Esta comisión, en primer lugar, se le delegó al compañero Pedro de la Cruz para que sea ponente el día de hoy. Lamentablemente no puede estar el compañero Pedro, pero sobre todo reconociendo del análisis que se ha hecho dentro de la comisión de esta propuesta de ley entregada por el Consejo Administrativo a la comisión, una propuesta de ley que hoy día la comisión, luego de un análisis profundo, de un debate profundo también, analizando artículo por artículo la propuesta planteada por el asambleísta Andrés Páez, decidió en este caso recomendar el archivo de este proyecto de ley al plenario, ya que es la única instancia para poder archivar un proyecto de ley. La comisión ha hecho un análisis totalmente determinando cada uno de los puntos, pero sobre todo reconociendo de que la propuesta hecha por el asambleísta Andrés Páez, planteada cerca del año de 2009, en octubre del 2009, y que una reforma planteada por la misma manera por el asambleísta Pedro de la Cruz, miembro de la comisión, ya fue tramitada y consensuada y aprobado dentro de esta reforma planteada y publicada ya en el registro oficial el 27 de diciembre del 2010, por lo cual nosotros le vamos a hacer un análisis y una presentación de cómo han sido los artículos que ya están recogidos en la reforma planteada hace más de un año. Comencemos el proyecto de ley. Nosotros tenemos, en el artículo, es una semblanza y un ejemplo de los artículos cada uno planteados. Pueden bajar la luz, por favor, porque no se visibiliza, para que puedan tener los asambleístas un comparativo. Bueno, en el artículo 32 está claramente determinado que dentro de la propuesta planteada por el asambleísta Páez, en el artículo 32, que se agregue los siguientes incisos: el Consejo Consultivo Nacional de Soberanía Alimentaria se instituye como una entidad de derecho público con personería jurídica, con carácter técnico, científico en materia alimentaria, con autonomía administrativa y financiera. Es más o menos uno de los ejemplos. Pasemos a lo que dice la reforma ya planteada en el año anterior, en el mismo artículo. Sustituyas en el artículo 32 de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria es una instancia de debate, deliberación, veeduría, de generación de propuestas en materia de sociedad civil, y tendrá de carácter del Consejo Sectorial Ciudadano del Ministerio de Agricultura. Esto quiere decir que será adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo cual se estaría compensando, y también habla en la parte inferior sobre las funciones que coordinará en los espacios de participación ciudadana, más o menos relacionado con el artículo proponente por el asambleísta Páez. Siguiente. Aquí está también en el artículo 33 cómo plantea este proyecto de ley, cuál sería la conformación, en este caso, del Consejo Consultivo, con los delegados que más o menos está dentro de la propuesta, pero que vemos que en la propuesta ya aprobada, en la ley aprobada, en la reforma planteada, están los representantes, y cómo queda más o menos incluido casi en su totalidad la propuesta de los integrantes de este Consejo Consultivo. Siguiente. En el proyecto de ley, igual en el artículo 3, habla, en este caso el artículo 33, se deben agregar los siguientes incisos o enumerados. Habla del ser ecuatoriano o ecuatoriana, estar en gozo de los derechos de participación, no tener menos de 18 años para el momento de su postulación. Y pasemos a la reforma planteada, que también habla e identifica aquellas reformas o coincidencias que tenemos con la propuesta de ley del asambleísta Andrés Páez. Entonces, esto ya fue tramitado en la comisión anterior, que conocía y tramitaba, y se hizo la reforma sobre este proyecto de ley. Vamos con otros ejemplos. En el artículo 34 está el Consejo, cuáles serían en este caso las atribuciones de lo que tendrá las siguientes atribuciones del Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria. Dice el proyecto de ley, dice delinear políticas públicas para ser aplicadas y ejecutadas por las entidades que conforman el sistema de soberanía alimentaria, coordinar, concertar y gestionar los organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales. Quiero pasar a lo que ya dice el texto. Ahí dice también aprobar normas internas que regulen su funcionamiento, generar un amplio proceso participativo de debate con objeto de elaborar propuestas relacionadas con las leyes que regulen el uso. Son algunos de los ejemplos que les podemos poner de por qué la comisión plantea el archivo de este proyecto de ley
ya fue recogido en el periodo anterior, sobre todo en el año anterior. En el artículo 35 dice: sustitúyase por las siguientes resoluciones en la propuesta de ley que dicte el Consejo Consultivo Nacional de Soberanía, deben ser enviadas al Ministerio del Ramo. Pasemos a la siguiente. Habla claramente de que la competencia de las propuestas serán delineadas a través del Ministerio Sectorial, que en este caso viene a ser el Ministerio de Agricultura. Son varios artículos que nosotros nos llegó como reforma. Tenemos en el artículo, también en la primera disposición transitoria, igual en el artículo 36, la derogación del Consejo Consultivo de Soberanía Alimentaria, los representantes de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. Son varios de lo que dice el proyecto, y pasemos a lo que ya está en la reforma. Igual en el artículo 33, creo que se recoge en su totalidad más del 90% de lo planteado en esta reforma. Yo quiero, aparte de todo esto, presidente, ya la comisión ha hecho un trabajo, sobre todo participativo, con la participación y de los asambleístas de los sectores sociales, del mismo asambleísta proponente, que es Andrés Páez, reconociendo justamente que ya están recogidas dentro de la ley vigente y publicada en el año 2010. Si nos encienden las luces, por favor, porque ahorita quisiera más bien hablar ya de lo que nosotros dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria hemos reconocido una deficiencia muy grande, señor presidente. No sé si nos encienden la luz, por favor. Activar el sistema de luz, por favor. Sí, quiero hacer un análisis, señor presidente. Creo que esto tuvo los votos suficientes para poder plantear al Pleno el archivo. Me parece innecesario que tengamos o que la comisión o que el Pleno siga tratando un tema que ya está reformado. Pero sí tengo, y me llama muchísimo la atención, señor presidente, que le haya llegado un proyecto de ley que ya ha sido reformado, que ha sido conocido, que está publicado, y que la unidad técnica de la comisión, la unidad técnica legislativa, califique este proyecto como idóneo para ser tratado dentro de las comisiones. El día de hoy vemos un orden del día con varios archivos de proyectos de ley. Creo que el espacio del debate legislativo, del plenario legislativo, debe estar sustentado para que debatamos los problemas nacionales trascendentales del país, y más no proponiéndonos, en este caso, que instalándonos comisiones sin desconocer es nuestro trabajo legislativo. Así lo vamos a hacer con responsabilidad, pero creo que es necesario que la unidad técnica legislativa, tanto el Consejo Administrativo, evalúe, verifique y constate que verdaderamente los proyectos de ley presentados tienen en primer coincidencia un orden constitucional, que no tengan ya o no se contrapongan con otros proyectos de ley que estén en vigencia, pero sobre todo que envíen a las comisiones pertinentes los informes para que no sean archivados, señor presidente. Para nosotros dentro de la comisión, déjenos decirles que es frustrante tener que conocer, debatir, convocar a los asambleístas, a mí como presidenta, a la vicepresidenta, a los que somos miembros de esta comisión. Veo que el día de hoy el orden del día es básicamente para archivos de proyectos de ley. Creo que hay que optimizar y sobre todo fortalecer y direccionar que los debates que se den dentro de esta asamblea, dentro de este plenario sobre todo, sean evidentemente para construir leyes y no simplemente para generar archivos de proyectos de ley, que por errores, señor presidente, por errores de la unidad técnica legislativa tienen que conocer las comisiones. Muchas gracias. Yo mociono el archivo de este proyecto de ley. Muchas gracias.